Hoy llega a su última cita de la temporada. Estas conferencias de Mirar un cuadro son una iniciativa del Museo de Bellas Artes de Sevilla en colaboración con la Asociación de Amigos del Museo y la Fundación La Caixa. Para clausurar este ciclo tenemos el privilegio de contar con la presencia de Carmen Rodríguez Serrano, que es doctora y profesora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, impartiendo docencia en los grados de Historia del Arte, Historia y en los másteres Género y Desarrollo Profesional y en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana. Es, además, funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, actualmente en excedencia. Se doctoró con la tesis titulada El pintor José Arpa Perea y la renovación de la pintura sevillana de su tiempo, dirigida por nuestro añorado profesor Enrique Valdivieso y codirigida por José Fernández López. Fue premio extraordinario de doctorado. Destacan sus publicaciones y aportaciones en encuentros científicos sobre Arpa Perea y la pintura de finales del siglo XIX y comienzos del XX, enfocadas a las relaciones creativas entre Europa, México y Estados Unidos. Su faceta investigadora es amplia, formando parte de grupos de investigación como el Laboratorio de Arte, así como del Observatorio Permanente de Arte y Género de la Universidad de Sevilla desde su creación en 2015. También ha participado en otros proyectos como Pintura Andaluza del siglo XIX en Francia, estudios de fuentes archivísticas, hemerográficas y museológicas, Agencia Femenina en la escena artística andaluza o la conciencia de género de las artistas en España 1800-1968, iconología y teoría. Fruto de todo ese bagaje lo encontramos en publicaciones y contribuciones sobre pintoras contemporáneas y su análisis crítico de los modelos femeninos en el discurso artístico decimonónico y de las primeras décadas del siglo XX. Hoy, Carmen, a la que agradezco tu presencia, nos ofrecerá una conferencia que lleva por título Un embajador de la luz, José Arpa y el legado del paisaje americano. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar. Muchísimas gracias. Bien, pues buenas tardes. Yo, como no puede ser de otra manera, tengo que empezar agradeciendo, por supuesto, en primer lugar al museo, a su directora, Valme Muñoz, y por supuesto a Blanca Murube, el haberme extendido la invitación para mirar un cuadro que es muy especial para mí y que, bueno, pues ese carácter especial es el que voy a intentar transmitir en esta casi hora de mi intervención. También, por supuesto, quiero agradecer a la Fundación de Amigos del Museo, que también fomentan este tipo de actividades, por supuesto a todos vosotros asistentes en un día de tanta calor, con lo cual también tiene mucho mérito, y por supuesto a mis compañeros y familiares y amigos que también han venido a compartir este día conmigo. Un día también muy especial porque, bueno, para mí es un honor hablar sobre José Arpa, un pintor, un artista al que tanto tiempo de mi vida he dedicado en mi ciudad y desde luego en una de las instituciones más importantes para la conservación de la pintura, pues no solo en Andalucía, sino a nivel nacional y por supuesto también a nivel internacional, como es el Museo de Bellas Artes. También me gustaría empezar no justificando el título, porque el título de la intervención se va a ir explicando solo conforme vayamos avanzando en esta ponencia, pero sí me gustaría muy brevemente exponer cómo llego yo a José Arpa y sobre todo por qué sigo queriendo reivindicar, y creo que todos estamos en esa línea, queremos seguir reivindicando ese legado del paisaje americano, y desde luego la excusa perfecta es precisamente pues estar en una sala donde tenemos una de las grandes visiones de ese paisaje americano. Como ha señalado Blanca, yo realicé mi tesis doctoral sobre el pintor José Arpa Perea y, siguiendo también con los agradecimientos, en parte llego a ese pintor a través del profesor Enrique Valdivieso y también de mi codirector de tesis, el profesor José Fernández López, que me propusieron trabajar sobre un pintor que era ciertamente conocido en el ámbito sevillano, del que ahora tendremos oportunidad de señalar. Se había hecho una exposición monográfica muy importante en el año 1998, pero en el que teníamos que seguir profundizando y desde luego analizarlo desde el punto de vista académico.
Yo llego, ya digo, a José Arpa a través de don Enrique Valdivieso, y también fue él el que el primer día que me planteó y salió en esa reunión el nombre de José Arpa, me dijo que Arpa era igual a América. Y esa frase la he tenido muy presente desde el minuto 1 en el que empecé a tratar su obra, su figura, y de hecho creo que conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años, soy más consciente de esa sentencia y desde luego cada vez estoy más de acuerdo. Creo que vosotros también hoy estaréis de acuerdo con toda esta cuestión. Por supuesto también quiero agradecer a todo aquel que me ha abierto las puertas de su casa para ver la pintura de Arpa. Y esto no es ninguna tontería, puesto que uno de los principales problemas a la hora de abordar la obra de José Arpa en general, dentro además de una obra muy prolífica, un pintor con una cantidad enorme de obra, es pues que la gran mayoría de esa obra se encuentra en colecciones privadas. Por eso es una fortuna que nosotros podamos ver hoy en el museo obra de Arpa y desde luego en museos con carácter público o privado, pero que nos dan esa necesaria visión fundamental para aproximarnos a su figura. Ya digo, a todo aquel que me ha abierto las puertas de su casa, literalmente, pues yo también le estoy muy agradecido porque sin ello no estaríamos aquí o desde luego yo no podría traeros gran parte de las obras que hoy vamos a ver. Y digo las puertas de casas en México, por supuesto donde la ayuda de la profesora Montserrat Galí de la UAB fue fundamental, por supuesto en Estados Unidos donde un gran coleccionista de arpa y galerista Harry Halp ha sido fundamental y por supuesto también en Carmona tengo que destacar el nombre del pintor Manuel Fernández, que sin él no habría visto pues ni la mitad de lo que tuve la oportunidad de conocer en Carmona. Y dicho esto, y sin más dilación, vamos a entrar en José Arpa. Bueno, ¿qué vamos a ver nosotros hoy o qué vamos a intentar sintetizar hoy con respecto a Arpa y ese legado del paisaje americano y de América en general? Bueno, nosotros vamos a tener clara una premisa fundamental que es la que nos va a guiar y es que la pintura de José Arpa es una pintura en la que se va a fundir claramente lo español, esa formación evidentemente de la escuela sevillana y desde luego de la propia pintura española de finales del siglo XIX y comienzos del XX, pero esa esencia se funde también con lo americano y se funde con todas esas posibilidades que le va a dar tanto México como el sur de los Estados Unidos, Texas, y desde luego, bueno, pues de ese crisol, de esa mezcla, sale una obra realmente interesante y una obra realmente próxima a esa modernidad y a esa renovación de la pintura sevillana de su tiempo, como yo apostillaba en la tesis doctoral. Vamos a empezar viendo, y creo que es fundamental, cómo ha trascendido su obra y figura en los Estados Unidos. Y en Sevilla también nos debemos preguntar. Primero en los Estados Unidos porque quizás es la parte más desconocida. ¿Realmente Arpa es un pintor conocido en México y en Estados Unidos? Bueno, vamos a ver esta cuestión, vamos a ver también algo sobre el tema de Sevilla y lo más importante pues va a ser aproximarnos a su obra, a su producción. Vamos a esbozar brevemente algunas de sus etapas, la etapa de formación, los primeros años en Sevilla, su marcha a México y luego a los Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, y bueno, y llegaremos a esas vistas, ese contacto con Arizona y por supuesto con el Gran Cañón. Evidentemente, esa trascendencia de Arpa tenemos que tenerla muy presente. Muchas veces, y creo que es algo muy presente en nuestra cultura, en Andalucía y también en los investigadores, parece que muchas veces nos referimos a determinados pintores y sobre todo a pintores del siglo XIX y pintores de comienzos del siglo XX, quizás con la boca un poco pequeña y con cierta incluso prudencia. Y desde luego Arpa, en este sentido, es un pintor muy valorado en Estados Unidos y desde luego en Texas. Es muy valorado y no solo por la alta cotización que tiene en el mercado de arte, que creo que todos somos conscientes de ello, sino también es un pintor muy valorado y muy presente en el ámbito expositivo.
En el ámbito expositivo, pues que desde luego ha sido esencial en los últimos años y ha sido clave en ese ámbito, o han sido claves, mejor dicho, en plural, de bastantes exposiciones que se han ido realizando y que han abordado precisamente esa visión global en la obra de Arpa. Un pintor que se entiende como un pintor español, pero un pintor español que realmente tiene gran parte de su corazón y vamos a ver cómo incluso se refieren a su casa en distintas partes del mundo, en 3 mundos distintos. Por supuesto, esta exposición que se hizo en el Museo de Arte de San Antonio se inauguró en el año 2015, aunque luego estuvo expuesta en sala hasta bien avanzado 2016, y donde se veía precisamente esos 3 mundos de José Arpa: España, México y San Antonio. Y hablamos de San Antonio porque fue el lugar donde Arpa, ahora veremos, se va a instalar, donde desde luego va a trabajar, pero realmente es mucho más que San Antonio. Podemos hablar de Texas e incluso podemos hablar de otros estados en los Estados Unidos. Esa exposición, ya digo, abordaba esos 3 mundos de José Arpa y desde luego mostraba ese carácter, bueno, pues renovador y desde luego, bueno, pues muy avanzado, ya veremos, en un pintor que también incluso se va a introducir dentro de los catálogos de los pintores del Early Texas Art. Se le trata como a un pintor incluso tejano. Otra exposición muy importante, con un catálogo también muy interesante de José Arpa, fue esta, que tuvo un carácter itinerante, que vino promovida, comisariada por el Panhandle Museum en Canyon. De ahí partió y ahí pues, pues el conservador Michael Grauer fue el que la incentivó y pasó por San Angelo, llegó también a Beaumont y acabó en San Antonio en el Whitty Museum, que es un museo dedicado a la historia tejana y donde Arpa tiene un papel fundamental a nivel documental, tiene unos archivos, una documentación muy importante y que fue fundamental también para mi estudio sobre el pintor. En relación a esa exposición, que tuvo un gran éxito, también tengo que señalar que Arpa, ya digo, no era un desconocido en este ámbito. Distintos investigadores, historiadores, habían trabajado su figura e incluso lo habían introducido y estudiado como un pintor, pues en relación con el arte tejano. Por ejemplo, Forrester O'Brien, por supuesto Francis Bataille Fisk, que también va a hacer un estudio muy interesante sobre su obra, pero yo quiero destacar especialmente a la que es la gran investigadora del arte y de la pintura tejana, Cecilia Steinfeld, que va a dedicar gran parte de su investigación a Arpa e incluso, veremos cómo lo va a poner en valor junto a otros pintores de ese Early Texas Art. Y también en relación con esa exposición, distintas revistas con un carácter más divulgativo, pero fundamental para también la proyección del artista, como esta Cowboys and Indians, hizo un reportaje sobre precisamente el pintor José Arpa, y en esa revista, entre los distintos fragmentos que se recogieron, Michael Grauer, que fue precisamente el comisario de dicha exposición que comentábamos anteriormente, señalaba que pensaba, desde luego, que José Arpa pudo haber sido el artista más influyente de San Antonio durante el primer cuarto del siglo XX, cuando San Antonio, en ese momento, seguía siendo el centro del arte tejano. Además, comentaba Michael Grauer cómo su paleta de colores, pues desde luego, era la más viva y le distinguía con respecto a otros pintores paisajistas de la época. Se estaba refiriendo a grandes pintores del arte tejano como Julian Ondendorf, Rolla Taylor y otros tantos que son desde luego figuras fundamentales para el estudio del arte en Estados Unidos. También en esa revista ya yo señalaba que desde luego fue un gran adelantado para su época y desde luego lo que va a motivar a Arpa fundamentalmente en esa obra, en esa producción, va a ser la búsqueda de la luz y la búsqueda de nuevas tierras en las que se va a inspirar. Sevilla, pues ya lo he comenzado
he comenzado señalándolo, creo que es fundamental tener en cuenta este hito en nuestra ciudad. En el año 1998 hay una exposición con carácter monográfico, José Arpa Perea, en la antigua Fundación El Monte, clave para el conocimiento de Arpa, desde luego, en esta ciudad y para el gran público. Desde luego fue un antes y un después, una exposición comisariada por Juan Fernández Lacomba, que también está detrás del catálogo, que fue la base, desde luego los cimientos para construir todo lo que vino después en torno a José Arpa en Sevilla y, por supuesto, yo iría más allá, también en el ámbito mexicano. Y señalo esto porque poco después, precisamente, de que se celebrara la exposición de José Arpa Perea en esta ciudad, en el año 98, ya desde México se publicaba un artículo por la profesora Montserrat Galí sobre José Arpa Perea en México. Un artículo también fundamental, pionero y, desde luego, esencial para entender todo lo que vendría después y, desde luego, como digo, Montserrat Galí abriendo esa puerta del estudio de José Arpa en México, y yo concretaría algo más en la ciudad de Puebla. Algo que tenemos que tener claro, y desde luego no con la boca pequeña, sino bueno, pues a viva voz lo tenemos que señalar. Sin duda alguna, nadie duda hoy día de que Arpa es uno de los artistas más interesantes, más influyentes de la pintura sevillana de la segunda mitad del XIX y de la primera mitad del XX. Además, uno de los artistas más prolíficos. Fue muy longevo, pero además trabajó hasta el final de su vida, de una manera absolutamente incansable. A veces me preguntan cuántas obras tiene el catálogo de Arpa, no sabría decir. Lo que sí sé es que desde que defendí la tesis en 2015 hasta este momento no ha parado de crecer y casi que tengo más obras que las que llevaba en el catálogo. Es una obra que no para bueno, pues de sorprender, porque siempre está saliendo. Como digo, Arpa tiene un catálogo amplísimo y algo que le va a caracterizar, el carácter viajero y, desde luego, ese interés por la luz y por el paisaje. Arpa es un pintor que nació en Carmona en el año 1858 y, bueno, pues su vida y su producción se vincula en un primer momento, obviamente, con la ciudad de Sevilla, donde inicia su formación, luego pasa a Italia, luego también incluso pasa un tiempo en el norte de África, ahora veremos, en México, en Estados Unidos y finalmente de nuevo en Sevilla, donde pasará los últimos años de esa vida, donde, bueno, pues alcanza esos 94 años de edad. Lo que va a motivar el hilo conductor también en su producción es el género del paisaje. No solo trabaja el género del paisaje, trabaja retrato, también trabaja temática pintura religiosa, pintura con carácter mitológico, pero sin duda alguna en el género en el que va a destacar, en el que va a brillar, va a ser el género del paisaje. La pintura de Arpa, y sobre todo por conexión con la escuela de Alcalá, con esos grandísimos pintores como, por ejemplo, Emilio Sánchez Perrier y otros tantos, su pintura y el paisaje en Arpa va a partir de esa visión al plein air, un paisaje que o concebido al aire libre, y desde luego un paisaje donde van a primar y donde van a destacar las vistas fluviales, también tiene vistas marítimas, marinas, todo tipo de naturaleza, accidentes geográficos y, desde luego, todo aquello que le va a impresionar. Su pincelada en un primer momento pues tiene, desde luego, ese corte impresionista, con relación también, ya digo, a la escuela de Alcalá, pero veremos cómo su obra va a ir evolucionando y, desde luego, va a demostrar pues una particularidad y desde luego, una esencia absolutamente propia. Como digo, Arpa, y solo introduzco brevemente esa primera etapa, nace en Carmona, pronto viene a Sevilla, inicia su formación en la Escuela de Bellas Artes, entre el 76 y el 81 aproximadamente, y en ese momento, bueno, pues el panorama pictórico en esta ciudad, en España, estaba dominada por el realismo, todavía había ciertos reductos del romanticismo,
y fundamentalmente, ya digo, y dentro de ese romanticismo, por ese historicismo, la pintura de historia todavía se mantiene, dando ya últimos coletazos hasta aproximadamente finales de la década de 1880, y en Sevilla conecta con Eduardo Cano. Eduardo Cano, que será uno de los pintores fundamentales en el ámbito también sevillano, en el ámbito docente y desde luego también como referente en cuanto a la pintura de historia. Tras esa formación, y desde luego, como casi todos los pintores en ese momento, opta y desea realizar ese ansiado viaje a Italia. En este caso es becado por la Diputación y en Roma va viajando, además por otras partes de Italia, va a permanecer entre 1883 y 1886 realizando gran cantidad de obras, fundamentalmente obras de pequeño formato, de pequeñas tablas que bueno, pues va a vender, que le ayudan a sobrevivir, y también va a mandar obra, por supuesto, a Sevilla. Regresa desde Roma a Sevilla y veremos cómo, bueno, pues desde esta ciudad tiene un taller en el que va a acometer encargos, quizás no demasiados, y quizás esa circunstancia también es la que le invita a marchar a América, pero bueno, una etapa en la que sí que contamos con gran obra. Para poder también, desde luego, seguir trabajando como pintor y desde luego también motivado por ese carácter aventurero, viajero y sobre todo por conocer otros paisajes, también va a trabajar como corresponsal gráfico para Blanco y Negro, ilustrando y transmitiendo esa primera guerra del Rif. Pues ahí vemos algunas de esas primeras obras, vemos ese Sileno, una obra precisamente que realiza bueno, con clara influencia italiana, o esa Bacanal, que seguramente a todos nos suena y que es una de las obras que se conservan en la colección Belver. Desde luego temas que entroncan con la mitología, con esa formación italiana e incluso con lo que ha podido aprender en la Escuela de Bellas Artes en Sevilla. También muy importante en esos años, y desde luego está también firmada en Roma y que pone de manifiesto ese vínculo con la formación y con la academia, El soldado de Maratón. Esta es una obra que se encuentra en el Museo de Huelva, una obra también excepcional que nos muestra a un pintor que evidentemente, bueno, Arpa ya he dicho, es muy heterogéneo, muy prolífico y es un gran dibujante, pero es un magnífico colorista también, domina el color, la composición, pero aquí vemos todavía ese vínculo con la formación académica y desde luego una de las obras fundamentales del Museo de Huelva. También en esos años una obra también, bueno, pues quizás menos conocida, está en colección privada, una obra, bueno, pues ahí traigo las medidas, con 27 por 4,4, una obra que se encuentra en una colección privada en Carmona y es la exposición del cadáver de Miguel de Mañara, una obra que realiza tardíamente en 1889, que concurre a una exposición nacional de Bellas Artes, tema de historia, pero que no tuvo gran éxito, y no tuvo gran éxito yo creo porque en ese momento la pintura de historia ya estaba prácticamente, bueno, olvidada en beneficio del realismo social. Fue muy criticada, pero es una obra desde luego muy interesante que también nos muestra a un Arpa cercano a su formación, cercano a la obra de Eduardo Cano, en relación también con la pintura, por supuesto, sevillana del 17 y con, bueno, pues con esa fundamental bueno, pues relación con la Hermandad de la Caridad de Sevilla. Ahí vemos detalles de esa obra, una obra magnífica. También en esos años, fijaos lo dispar y cómo va tratando además de la obra de una manera muy diversa. Como decía, tiene la función de trabajar como cronista para Blanco y Negro en esa primera guerra del Rif, trabaja en el norte de África y allí, más allá de la ilustración que hace para Blanco y Negro, de la que ahora vamos a ver dos muestras, también, bueno, pues, se interesa por el paisaje, es lo que realmente más le va a interesar, y también por los tipos populares.
que también van a ser muy frecuentes en su obra americana. Ahí vemos como ese pueblo del Atlas, por ejemplo, ese pequeño paisaje que le permite también explorar en esa, en esa geografía, en ese también, desde luego, contraste lumínico sobre el propio espacio que trata. Y vamos a ver algo que va a ser muy característico en la obra de Arpa. Arpa, cuando trabaja el paisaje, le va a dar protagonismo precisamente a ese accidente geográfico, a la tierra, a las montañas, a los ríos, a los lagos, a aquello que represente, y la representación del cielo, esos celajes van a quedar prácticamente reducidos al mínimo espacio. También, pues digo, esa presencia de los tipos populares, que también van a ser muy habituales en su obra, como esa cabeza de turco, que se relaciona con un posible autorretrato, también según la bibliografía que se maneje, pero una obra también, desde luego, muy interesante. Como digo, pues trabaja para blanco y negro, y vemos pues aquí pues alguna de esas ilustraciones que van a aparecer de manera frecuente, especialmente en el año 1893, como por ejemplo esta que muestra ese campamento de nuestras tropas en las alturas de la Victoria. Ahí vemos pues esa mayoritariamente ilustración que va a firmar en la ciudad de Melilla. Desde Sevilla y desde luego, pues desde ese taller y estudio que tiene, que va a estar muy presente en su obra, pues hace escenas tan interesantes como esta, de género. Evidentemente, la tradición de la pintura española, todavía vemos esa presencia incluso de Fortuny, a finales del siglo XIX, obras que son muy del agrado del público en Sevilla, pero curiosamente también muchas de ellas hoy día se encuentran en colecciones tanto en México como en los Estados Unidos. Esta, por ejemplo, es un ejemplo de ello. Vemos ese estudio que Arpa reproduce una y otra vez en esas pinturas que realiza en los años 90 en esta ciudad, y vemos pues un tipo de obra que tenía una clientela concreta y que pues que le ayuda también a seguir ejerciendo esa labor como pintor. Pero también, por supuesto, paisajes, y paisajes como esta carreta, donde desde luego nos muestra ese vínculo con la escuela de Alcalá, donde desde luego vemos cómo es un pintor con ese interés por el tratamiento lumínico, por cómo la luz también modifica el paisaje, y un pintor que, aunque nos ha demostrado totalmente que es un magnífico dibujante, va haciendo cada vez una pintura más abocetada y desde luego pues más acorde a sus intereses, que sin duda alguna eran los que iban a primar. No quiero entrar ni profundizar en los motivos que llevan a Arpa a marcharse a México, pero sin duda alguna yo creo que la fecha en la que él se marcha a México va a ser la de 1897, porque hasta esa fecha he encontrado obra que firma en Sevilla. Entonces, pues entiendo que es la fecha en la que él se marcha. 1897, muy probablemente él conocía a una familia que era la familia Quijano, los había conocido en Sevilla, seguramente le animaron a marchar a América. Los Quijanos eran una familia muy importante en el ámbito poblano, tenían fábricas textiles y desde luego pues van a ser fundamentales dentro de esa burguesía poblana, junto también con los Riveros y otras muchas familias que van a acoger a Arpa en ese contexto. Por supuesto, llega a México a través de Veracruz. Él también en Roma había contactado con un pintor muy interesante que era Natal Pesado, que hace paisajes. De hecho, el paisaje que se está trabajando en México, esas pequeñas tablitas, son muy similares a las que va a hacer Arpa tanto en Roma como las que va a hacer al comienzo de estar en México. Y desde luego la estancia de Arpa en México va a ser muy fructífera porque también cuenta con un importante apoyo, que era el de esa burguesía poblana de origen español, fundamentalmente me refiero a la familia Quijano y a Antonio Quijano, y desde luego pues se supo mover muy bien y desde luego supo hacer valer su obra en dichas tierras. Como digo, Arpa llega a México y se interesa fundamentalmente por el paisaje y desde luego también por esa visión popular de México, en la que él también va a encontrar vínculos con lo español, y ahora veremos algo más sobre esa cuestión.
En México va a ser fundamental cómo va a participar en la exposición capitalina, en la exposición nacional que se celebra en la Ciudad de México en el año 1898, donde hay una sección destinada solo a pintura española. Y dentro de esa sección de pintura española participa José Arpa con un importante éxito entre la crítica que se hace en ese momento. Además de la exposición nacional, esa exposición capitalina, también participa en la exposición del Círculo Católico Poblano. Y esto también es muy importante porque él tiene gran vínculo con la ciudad de Puebla. Y participa en esa exposición del Círculo Católico en Puebla, donde también es premiado, y no solo es premiado, sino que también forma parte del comité organizador. Y esto tampoco es nada menor, y es que Arpa, ya digo, está muy bien posicionado en Puebla y muy bien posicionado en México. Ahora veremos algo más sobre esa cuestión. Ya digo, esa relación con la burguesía y, evidentemente, la calidad de su obra hace que se convierta en uno de los pintores fundamentales en la década final de 1890 en este país. Fijaos si Arpa es fundamental y desde luego en el contexto mexicano. El año pasado en la revista Atrio se publicó, de la Universidad Pablo de Olavide, se publicó un dossier monográfico donde se analizaban precisamente las identidades artísticas transculturales en el siglo XIX y las relaciones artísticas México-España. Ese dossier yo tuve la suerte de poderlo coordinar con mi compañera y amiga, la profesora Magdalena Illán, que también es especialista en este tema, y la imagen que pues fue la portada de ese dossier y de esa revista fue precisamente una obra de Arpa, que es esta, y que se conoce como El artista de Jacal. Esa obra es fundamental porque es una de las primeras obras que Arpa firma en México, que firma en Veracruz, en Jalapa, en el año 1898. Una obra que es fundamental, se encuentra en una colección privada en Texas, en San Antonio, y una obra donde vemos cómo esos tipos populares también van a llamar la atención poderosamente en Arpa desde que llega a América y desde luego, una obra donde también se ve ese vínculo con lo español. Como decía, la amistad que tuvo con Natal Pesado es fundamental para viajar a México, para viajar también al estado de Veracruz, y desde luego esta obra va a ser fundamental, una obra que fue premiada en la exposición del Círculo Católico de Puebla, y una obra que creo representa muy bien esa unión entre lo español, lo andaluz, lo sevillano y lo mexicano, donde vemos precisamente a un artista que trabaja en una choza humilde y que nos muestra esa devoción popular que entronca muy bien con la propia religiosidad andaluza, sevillana, y desde luego que debió sobrecoger al pintor. Aquí vemos ya a un pintor que maneja el color y desde luego la luz de una manera absolutamente excepcional, y por eso, ya digo, una de las obras más interesantes en el contexto americano de Arpa. Esa relación, ya digo, y el interés por conectar entre España, Andalucía y, por supuesto, Puebla, nos trae obras como esta, que aparecen en ese dossier monográfico en un artículo de mi compañero, el profesor Rafael de Besa, donde también él aportó obras que se encuentran en la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, obras mexicanas que firma Arpa en México, como este interior de Iglesia de Puebla, pues apunta que puede ser el exconvento de San Francisco, y desde luego todos esos detalles que están muy próximos precisamente también a Sevilla. Paisajes que pues nos muestran a un pintor que se sobrecoge por la naturaleza, por la fuerza de ese paisaje, en este caso mexicano. Ahí vemos una vista de una fábrica textil en relación con Los Quijanos, esa fábrica en Atoyac, en el estado de Puebla, y no es una vista de una fábrica, es la vista de una fábrica en ese, desde luego, lugar mágico donde al fondo, en esa perspectiva que casi parece perderse,
aparecen dos volcanes, uno el Popocatépetl y el otro el Iztaccíhuatl, fundamentales también en el estado de Puebla y que sobrecogieron y que van a ser muy recurrentes en la producción del pintor. Esto es lo que empieza a aparecer de manera, ya digo, recurrente en la obra de Arpa. Y también, si hablamos del paisaje de Arpa en México, ¿por qué no? También el paisaje sevillano de Arpa en México. Como es habitual y como no podemos olvidar, gran parte de los clientes de la clientela de Arpa en México eran esas familias de origen español que también quieren tener un recuerdo de España, de Sevilla, también por supuesto de Granada, en sus casas. Y ahí vemos ese hijo de un artista en un taller de Puebla, una obra que se fecha en el año 1900, donde vemos el taller de Arpa, donde donde hay una vista de Sevilla, del Guadalquivir. Vistas recurrentes entre su producción, muy habituales y desde luego muy presentes en distintas colecciones, y desde luego también guiños a esa tradición pictórica sevillana, vemos ese retrato del propio Murillo. Una obra esta muy interesante que se restaura con motivo de la exposición del Panhandle y veis cómo el rostro de ese niño varía por completo, ahí lo veis, y bueno, pues una de las obras, ya digo, más interesantes o una de las más sorprendentes de esa exposición en tanto en cuanto cambió tras esa restauración, y bueno, pues otra de las obras que se encuentra en colección privada también en Texas. Paisaje americano, paisaje mexicano, en el que también siguen apareciendo esas representaciones populares, esas mujeres, niñas, lavanderas, en este caso en Puebla, esa vista de Calipan, obra también que va a triunfar dentro de la exposición del Círculo Católico, o esta vista de Atlisco, también en Puebla. Vemos cómo las obras de Arpa tienen ese carácter espontáneo, ese encuadre que va más allá de ese estudio precisamente en el taller, que ese carácter inmediato de esa pintura al plein air y desde luego explorar, recorrer ese estado de México y por supuesto otros estados a través de los que, y desde luego por los que va a viajar. Obra muy interesante también es esta otra vista del Popocatépetl. Casi toda la obra de Arpa veis que está firmada, hay poca obra de Arpa que no tenga firma, pero sí hay obra de Arpa que no está firmada y es de Arpa, no necesariamente no es del pintor, pero esta excepcional y que firma además en Santa María, Guisco, también en ese ángulo inferior derecho y que nos muestra parte de la torre del campanario de esa pequeña iglesia y por supuesto la vista del Popocatépetl, pues que va a encuadrar, que va a enmarcar la escena y también aspectos interesantes, el color. Veremos que el color, y un magnífico ejemplo es el que tenemos en esta sala, el color a veces en Arpa nos puede resultar arbitrario, pero no olvidemos que Arpa pinta aquello que le dicta la naturaleza y desde luego muchas veces la realidad está más próxima a aquello que nos puede resultar arbitrario o desde luego que tenga un carácter fantástico. Vamos a ver algo más sobre esto. Más lavanderas mexicanas, estas en Tierra Caliente, obra del año 1900 y desde luego una obra donde está presente ese carácter abocetado, una obra donde desde luego el color lo va a inundar todo, el color, la luz y desde luego ese carácter, ya digo, abocetado, pero que desde luego responde a aquello que le dicta esa naturaleza, a ese instante que va a captar. Para pasar ahora a tratar la parte de los Estados Unidos, como digo, Arpa es un pintor que no deja de aportar, de sorprender y, como no, aquellos que tratamos su obra, su figura, tenemos que desdecirnos muchas veces y yo, me he tenido que desdecir en algunas de las cuestiones que he tratado o que he escrito sobre Arpa y seguramente lo tenga que volver a hacer en el futuro. Arpa aparece ya empadronado en San Antonio en el año 1900. Y yo pensaba que él había tenido contacto con Texas, con San Antonio, con posterioridad, se instala de hecho en el año 1923, pero no sabía que
estaba empadronado en esas ciudades desde el año 1900, y es así, porque recientemente he encontrado el documento donde él ya aparece, y además aparece documentado con su hermana, Gracia Arpa, que es fundamental también, ahora veremos por qué. Él aparece en 1900 ya en la ciudad de San Antonio, hay registro de él, pero va a tener un gran vínculo con México hasta 1910, con motivo de la Revolución Mexicana. Los quijanos salen de México y él se va primero como preceptor, como profesor de los hijos de Antonio Quijano a Estados Unidos, y luego él ya emprende su carrera en solitario. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que Arpa, lo decía anteriormente, tiene un gran poder en México, y es que él tiene relación directa con Porfirio Díaz. ¿Y cómo es esa relación? Bueno, pues esa relación es muy cercana. La prensa ya nos daba alguna pista y nos decía cómo, por ejemplo, en El Popular, en el año 99, avanzan y mucho los preparativos que con toda actividad se hacen para la gran manifestación que en honor del presidente de la República se verificará en Puebla durante los primeros días del mes entrante. 1.500 pesos produjo una colecta hecha entre todos los dueños de las fábricas que hay en Puebla y sus alrededores. Con esta cantidad van a hacer un gran carro alegórico cuya construcción será dirigida por el notable pintor español don José Arpa. Bueno, es que Arpa se encarga de hacer toda la decoración para Porfirio Díaz. Mi compañero, también el profesor Rafael de Besa, en ese artículo de Atrio, habla también sobre este cartel que se encuentra también en la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, un cartel donde se hace la exaltación al general Porfirio Díaz, y desde luego no hay duda de esa estrecha relación, del vínculo, e incluso hay algún retrato que hace Arpa de Porfirio. Evidentemente la revolución no era un escenario amable para Arpa, y promueve también que se marche del país, aunque regresará, y veremos ahora. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos y desde luego a Arpa, esa denominación que pensé en poner en el título de esta conferencia, de Sunshine Man. Así se le conocía a Arpa en los Estados Unidos, en Texas, en el contexto tejano. El hombre de los rayos de sol. Y desde luego lo era por esa habilidad que tenía para captar los reflejos del sol. El primero que acuña esa denominación es Forrester O'Brien. Y el vínculo de Arpa con los Estados Unidos comienza en el año 1893. En el año 1893 envía obra a la Exposición Universal en Chicago, y una obra que tuvo también una gran repercusión. Sería la primera de muchas. Participó en muchas exposiciones, no solo en el ámbito tejano, en todos los Estados Unidos, siendo muy apreciada su obra. Cuando hablamos de Arpa en Estados Unidos, tenemos que hablar, por supuesto, de San Antonio, del estado de Texas, y también de estancias intermitentes a Sevilla y México, porque Arpa nunca dejó de venir a Sevilla. Por lo tanto, desde muy pronto hay mucha obra que trae de Estados Unidos y de, por supuesto, México también a esa tierra. Entre 1900 y 1935 vamos a hablar de Arpa vinculado con los Estados Unidos, y 1935 será la fecha en la que regrese a Sevilla y donde pase los últimos años de su vida. Arpa en Estados Unidos y sobre todo en San Antonio encuentra su lugar. ¿Por qué? Porque conecta de manera muy clara con la intelectualidad tejana. Conecta con un círculo intelectual que se llamaba el de Brass Mac Club, donde, bueno, pues un círculo intelectual que estaba integrado por los Ollendorff, que son grandísimos pintores del movimiento de Searle y Tex Sahar, fotógrafos como Ernst Raba, que es el autor de esa fotografía magnífica de Arpa, por supuesto también bueno, Leo Cotton, por supuesto Seaman, que era también un grabador, pues toda la intelectualidad tejana, y por supuesto dentro de ese grupo José Arpa. Y José Arpa además tiene una cuestión importantísima en San Antonio, y es que va a dirigir una escuela de arte, una escuela de pintura. Por lo tanto, no solo deja su obra físicamente allí, sino que deja un legado, y el legado de cómo enfrentarse a la pintura del paisaje y el paisaje al plein air. Fue maestro de grandes pintores tejanos, como por ejemplo Porfirio Salinas o por supuesto su sobrino Javier González Arpa, y desde luego de otros muchos pintores y pintoras también estadounidenses que se forman con el pintor, y desde luego bueno, pues que van a expandir ese legado, ya digo, y esa visión de la pintura de paisaje en estas tierras.
Fotografías que nos lo muestran pintando al aire libre. Está, por ejemplo, en un parque en San Antonio, el Brackenridge Park, donde tenían lugar muchas lecciones. Vemos precisamente algunas de esas pintoras que se forman con arpa trabajando, y una escuela que abre sus puertas en el año 1927, y una escuela que se inaugura en la antigua Casa Vance, un edificio emblemático en la ciudad de San Antonio, y una escuela en la que fue asistido por Javier González. Javier González era el sobrino de Arpa, era español, nació también andaluz de nacimiento, muy chico se va con sus padres a México, luego pasan a San Antonio con el tío, y va a ser el que siga, desde luego, con la obra de José Arpa en ese país. Como digo, José Arpa, junto con su sobrino Javier González, imparten clases de pintura, y fundamentalmente de pintura de paisaje, en San Antonio. Y bueno, pues ahí vemos cómo la prensa se hace eco. Es muy habitual en la prensa tejana ver noticias sobre José Arpa, y cómo incluso se hacen eco sobre esa apertura de puertas del estudio de Arpa y, por supuesto, de esa escuela. Ahí vemos también un retrato que hace José Arpa y que aparece publicado en la prensa, de Javier González, o más fotografías de clases pues, que tenían lugar al aire libre de José Arpa, en este caso en Bandera, con distintos pintores y pintoras que se habían formado con él. Entre la pintura que hace Arpa cuando llega, por supuesto, a los Estados Unidos, vamos a ver la naturaleza, las flores, lo que le va a llamar la atención, esas flores salvajes, que además van a encontrar amparo en cuanto a nivel institucional, porque se va a convocar, y como veremos a continuación, un concurso sobre flores salvajes en las que va a participar el propio José Arpa, pero también, bueno, pues las construcciones populares de la ciudad de San Antonio. Una obra importantísima en ese contexto va a ser esta, conocida como Irish Flat, que van a ser esas casas humildes de los primeros habitantes, colonos de origen irlandés que llegan a San Antonio. Esas viviendas le llaman la atención, las va a pintar, y me parece muy interesante porque Cecilia Steinfeld decía que Arpa tenía la habilidad de encontrar la belleza en las escenas más cotidianas, más ordinarias, que para cualquiera pasaban desapercibidas, y que desde luego él tenía la habilidad de hacer extraordinario lo que era ordinario. Sin duda alguna, lo ordinario que se convierte en extraordinario a través de esos estudios de color y desde luego, bueno, pues cómo forman parte del paisaje, que finalmente es lo que va a llamar la atención de este pintor. Lo popular, lo ordinario, lo cotidiano, y también, evidentemente, el interés por la luz y las vistas fluviales, y desde luego el modo en el que Arpa maneja las visiones y los reflejos en el agua. La luz, cómo se refleja en pinturas como esta desde luego, casa también de la ciudad de San Antonio, que refleja desde luego los intereses del pintor, que prácticamente ya dedica casi toda su producción a la temática paisajística y, por supuesto, también a los tipos populares. Tipos populares muy interesantes, como los que también realizan el contexto tejano, en el contexto de la ciudad de San Antonio, como esa obra que se encuentra en el Magny Museum de San Antonio, chico a las orillas del río, de Riverbank, y que presenta precisamente, o que desde luego representa una de sus obras maestras al unir en un mismo trabajo el amor por ese paisaje fluvial y por los tipos populares. Desde luego, interés también por las figuras infantiles, por esos niños, y desde luego, bueno, pues tan habituales entre su producción también en estos años, y que desde luego, bueno, pues van a caracterizarle en ese contexto. Por supuesto, también en la que vemos a su lado esa niña también popular, con ese motivo floral en las manos, también el contraste lumínico, como desde luego se
refugia de ese sol que abrasa mientras trabajan, que mientras desde luego trabajan en el campo, que también interesa tanto a José Arpa, está muy presente en este tipo de obras. Como decía al principio, hay un acontecimiento fundamental en Texas y desde luego en la ciudad de San Antonio, que es las exhibiciones o competiciones en torno a las flores salvajes. Esa sería la traducción, y desde luego fue un hito en la historia del arte tejano porque tuvieron lugar distintas exhibiciones con, por supuesto, premios a distintos artistas de ese movimiento del Early Texas Art que hacían o que representaban los campos, motivos florales del contexto tejano. Esa exhibición de White Flowers Competition, se llamaba, fueron incentivadas por un millonario dedicado a los negocios del petróleo, en este contexto que era Edgar Davis, y se dieron los premios económicos más altos que hasta el momento se habían dado en esa ciudad. Bueno, pues Arpa concurre y Arpa gana varias de esas exposiciones. Entre algunas de esas exposiciones, bueno, pues ahí vemos cómo presenta ese picking cotton, recolectores de algodón, el trabajo en el campo, la recolección del algodón, la dureza de ese trabajo, y vemos cómo representa desde luego a ese niño, a esa mujer trabajando, pero desde luego no pierde la oportunidad de representar ese paisaje, y desde luego, bueno, vemos cómo prácticamente el celaje queda reducido, sube, está en la parte superior del lienzo, queda reducido al mínimo detalle. Desde luego se ve esa dureza del trabajo, evidentemente de los campos de algodón extensos en Texas, y desde luego, bueno, pues ese encuadre caprichoso también en la pintura de José Arpa. La obra está recortada, a ver si se puede ver, bueno, ahí me veis a mí, la obra completa, donde vemos también la presencia de otras figuras, es un poco más amplia, y vemos y apreciamos cómo desde luego el celaje queda reducido al mínimo espacio. Más obras que hace en el contexto norteamericano, también en otros estados, Wisconsin. Ese árbol de Wisconsin, una obra temprana de 1912, donde siente verdadero interés por la representación de un árbol en un contexto frío, invernal. A mí me recuerda mucho a alguna obra de Sánchez Perrier, y desde luego el color, lo ordinario que pasa a ser extraordinario. O, por ejemplo, otros recuerdos de Pierre Duchesne en Wisconsin, como también esa montaña. Como decía, evidentemente las competiciones o esas exhibiciones de flores salvajes son fundamentales, y obras pues, que también van a resultar premiadas, esos blue bonnets, esos campos de flores azules también tan habituales en el Early Texas Art y en la obra de Arpa, desde luego esos parajes salvajes, repletos de flores. Arpa va a pintarlos como, desde luego, un pintor tejano, y desde luego con un modo de acercarse y de aproximarse al color único. Campos de flores, además, ya digo, que le permiten experimentar con la pincelada, con el color, con la luz, y van a ser, desde luego, muy habituales entre su producción. El color de esas flores, el contraste también con el celaje, como digo, la luz. En este sentido, me parece muy interesante, y con esta obra también tejana, obra que también se encuentra en una colección en Texas, en San Antonio, me interesa la reflexión que hizo Joaquín Torres en El Liberal, Impresiones de arte, pintores de la naturaleza, Arpa, en el año 32, y dice: pintor que ha pasado su tiempo observando el natural, para él no existen esas modernidades que son producto de lo convencional y del artificio. Delante de su vida está siempre la naturaleza con su magnífica hermosura y sugestión, y el artista es un intérprete fidelísimo de lo que ve. Nadie ha interpretado tan bien como Arpa el panorama de los campos de los alrededores de Sevilla, y yo diría más allá, de, por supuesto, Texas y, por supuesto, México, y desde luego no solo del estado de Puebla. Obras que absolutamente triunfan en el panorama de la ciudad de San Antonio es esta verbena. La verbena es un tipo de flor, esa flor malva, y ese momento en el que los campos florecen y vemos esa
desde luego, ese lienzo donde lo que va a predominar es ese color, esos campos de verbena, y desde luego, bueno, el contraste con el resto de la naturaleza, con los árboles, con desde luego esos parajes de la ciudad de San Antonio. Esta obra va a ser una de las premiadas precisamente en el contexto de esas Wildflower Competitive Exhibition, y junto a esas, esta otra. Igual nos suena, yo creo que sí, nos suena mucho, ¿verdad? Esta fue el tercer premio de esa Texas Wildflower Competitive Exhibition que se celebró en la ciudad de San Antonio en el año 1928 y que se encuentra hoy día en la Liga de Arte de San Antonio. Esta no es esta otra, Chumberas en Flor, pero son muy próximas, y son muy próximas porque él reproduce continuamente ese paisaje tejano, San Antonio. Esto es San Antonio, Texas. Y en este caso, hablaré un poco más adelante, retomaré estas fantásticas chumberas en flor del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que todos sí conocemos, y desde luego una obra que veis que sigue la línea precisamente de la que se encuentra en la Liga de Arte de San Antonio y que muestra un paisaje tejano que podría guardar relación con el paisaje andaluz, sevillano, pero que, como digo, pues nos muestra esa fuerza, ese carácter salvaje de la naturaleza también en el sur de los Estados Unidos y que desde luego va a ser el leitmotiv de la producción de arpa en estos años. Volveré sobre esta obra un poco más adelante. Más vistas del paisaje, bueno, vistas fluviales, por supuesto esos Blue Hills en Nuevo México, bueno, pues se mueve continuamente, tiene ese carácter itinerante por el país y desde luego va a ir dejando huella de todo aquello que ve. Casi todas las obras en colecciones, por supuesto, en Texas. También, desde luego, interés por la materia, por lo telúrico, por esos accidentes geográficos, por esa grandiosidad, monumentalidad del paisaje también norteamericano. Ahí vemos ese Big Ben West, que se encuentra en el Museo en Galveston, y también ese Concan en Texas, un lugar donde ARPA impartía o tenía una escuela de verano de pintura y donde es habitual encontrar pinturas de otros seguidores, discípulos de ARPA en el contexto tejano. Pero todo esto me lleva a lo que quiero, a la parte fundamental, Arizona. Arizona va a ser fundamental en la obra de ARPA y en cómo ha trascendido ARPA en los Estados Unidos y desde luego lo que nos lleva a nosotros hoy a mirar este cuadro. ARPA viaja por Arizona y tenemos no solo constancia visual a través del legado de la obra que nos ha llegado, también conocemos que su viaje tuvo lugar gracias a las cartas de Javier González a Manolín Fernández, pintor de Carmona, donde cuenta distintas aventuras, distintas anécdotas de ese viaje. Y habla de precisamente el paso por lugares como y pequeños pueblos de Arizona, donde representa esa danza de indios Zuni, que se encuentra también en una colección privada, y desde luego el interés por esos tipos, desde luego esos pueblos autóctonos americanos, por el color, por la diversidad de los mismos, y también, por supuesto, por ese mundo infantil, por los niños. Ahí vemos esa también niña que también va a pintar en ese viaje. Por supuesto, ARPA tiene también un interés antropológico, etnográfico, que desarrolla en México y, por supuesto, en el sur de los Estados Unidos. Y, como digo, fundamental, las cartas que se conservan, donde se describe gran parte de ese viaje y de los problemas que tuvieron y de las incomodidades que vivieron en el mismo. También los pueblos de Arizona, este poblado Oraibi, donde vemos el color y cómo en la luz incide de manera directa sobre esas construcciones populares y desde luego bueno, pues nos transmite un color que podría resultar o tener un carácter ilusorio más que real, siendo plenamente real. Llegamos ahora a esas vistas del Gran Cañón, las proximidades del Gran Cañón. Tenemos muy diversas y numerosas versiones del Gran Cañón de ARPA y desde luego de la zona de Arizona, del contexto de Arizona.
Una de ellas, ese Bright Angel Trail, que casi todas firmadas a partir o hacia 1925, 1928, y desde luego obras donde va a transmitir ese interés por la pintura impresionista y desde luego por experimentar con los cambios de luz y cómo la luz modifica también el espacio natural, pues, según la hora del día. Arpa queda absolutamente deslumbrado por el Gran Cañón, y desde luego por esa monumentalidad, y desde luego su obra transmite, al igual que ese monumento natural, la fuerza, el vigor y el color de ese lugar. Aquí vemos también cómo los celajes quedan prácticamente reducidos en beneficio del espacio, de la naturaleza. Y desde luego en todas estas vistas vamos a ver cómo predomina un importante estudio compositivo, por supuesto una perspectiva muy bien estudiada, una pintura muy minuciosa y donde van a predominar los estudios de luz y por supuesto de color. Fue tal el éxito que tuvieron estas pinturas, pues que fueron a parar a muy diversas colecciones públicas y por supuesto también privadas. Veremos cómo algunas de esas pinturas fueron expuestas en Sevilla en el año 1929 en exposiciones paralelas a la gran exposición iberoamericana que se celebró en esta ciudad en ese año. Él expone en el Círculo Mercantil con una exposición que realmente manifestaba esa esencia de la unión de, por supuesto, lo español y en este caso México y el sur de los Estados Unidos, y una exposición que tuvo gran repercusión en esta ciudad. Ahí vemos vistas del en este caso Flagstaff, en Arizona, la perspectiva, como digo, muy cuidada, importante estudio lumínico, uso del color. Estas obras yo no las conocía hasta después de la defensa de la tesis, cuando aparecieron en un lote en una casa de subastas, porque habían sido sustraídas en los años 40 en Texas. Habían desaparecido muchas de las obras de Arpa y van apareciendo poco a poco. Bueno, pues ahí vemos, eso es Arpa y esa es la impresión precisamente de ese paisaje. Más vistas del Gran Cañón, también esta, hacia 1925, distintos encuadres, distintos colores, pero en todas ellas está esa esencia de captar, de darle prioridad y de darle protagonismo al propio paisaje. Esta otra también de esa exposición del Círculo Mercantil y hoy día la Real Academia de Santa Isabel de Hungría, esas piedras movibles, donde también vemos pues, cómo el color parece arbitrario, pero desde luego responde a lo que le dicta absolutamente la naturaleza. Y llegamos a, bueno, pues a la joya de la corona, o desde luego a la obra que nos ha congregado a todos en el día de hoy, que es esta vista del Gran Cañón de Arizona, que bueno, tenemos la fortuna de tener en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad y que bueno, pues ahora debemos ver cuando salgamos de la sala. Una obra pues, que también se fecha en torno a 1925 y desde luego una obra donde Arpa manifiesta ese, desde luego, amor incondicional hacia la majestuosidad del paisaje norteamericano y desde luego hacia este Gran Cañón. Vemos cómo, por supuesto, el color, el monumento natural lo va a acaparar absolutamente todo. Y también me gusta aludir a la crítica de la época, en este caso de también Joaquín Torres para El Liberal en el año 29, donde decía que en los cuadros inspirados en aquellos enormes peñascales, inmenso espacio que ocupó el río Colorado, emplea unas masas de cobalto y rojo de grandes dificultades técnicas por los cambios de color que tiene aquella sierra extraña, labor que hubiera amilanado a otro cualquiera, pero no a este veterano artista que llegó a parajes de dificilísima ascensión para poder trasladar al lienzo la visión exacta de su obra. También ofrece, pues habla de esa danza de los indios zunís que veíamos con anterioridad y que también fue expuesta en el marco de la exposición del Círculo Mercantil. Como decía, en la exposición del Círculo Mercantil, Arpa viene con obra de los Estados Unidos, una exposición que se empieza en Sevilla y que de Sevilla pasaría a Madrid. La prensa además da
noticias sobre ello. De hecho, el Liberal también nos dice en el año 29, dice, dentro de pocos días presentará este prestigioso pintor la colección de cuadros traídos de San Antonio, de Texas, Estados Unidos, y los retratos y paisajes de Alcalá de Guadaira, Carmona, hechos recientemente. Noticioso el círculo mercantil de que ARPA es socio de mérito hace muchos años, de que este notabilísimo artista no tenía local para exhibir sus cuadros y que tendría que embalarlos de nuevo y llevarlos a la ciudad norteamericana donde vive, hace unos cuantos años le ofreció el local en su residencia de la calle Sierpes. Es decir, prácticamente ARPA no tenía espacio, bueno, prácticamente no tenía espacio ni tenía un lugar en la exposición iberoamericana, siendo él uno de los grandes representantes precisamente del espíritu, o en parte del espíritu de dicha exposición. Ahí vemos cómo pues se le hacen todos los honores cuando llega a Sevilla, aparece en prensa, el laureado pintor, don José Arpa, a su regreso de América, visita el Museo de Bellas Artes, de hecho esa fotografía precisamente es en uno de los patios del museo y desde luego pues asiste a todo tipo de homenajes en esta ciudad. Con motivo de ese ofrecimiento y de esa ayuda por parte del mercantil, ARPA regala al mercantil esa vista del casino de la exposición que se encuentra en dicha institución como, ya digo, como agradecimiento a la misma. Pero algo muy interesante, y ya voy cerrando con esto, es la repercusión de esa exposición con relación a las obras del Museo de Bellas Artes. Veremos que cuando ARPA termina la exposición en el mercantil, esa colección, esa exposición va a Madrid. ¿Qué pasa? Que él regresa a Estados Unidos y la prensa norteamericana, tejana, nos dice, bueno, pues el notable pintor, el artista español, regresa tras años de ausencia a Estados Unidos y nos dice que, pues que la obra tuvo una gran aceptación en la ciudad de Sevilla. Y tanto fue así que, por ejemplo, la obra Chumberas en Flor, según nos cuenta ARPA en una entrevista para ese periódico, ahí lo veis, es el San Antonio Express, San Antonio de Texas, decía ARPA que Chumberas en Flor, que la obra, prácticamente no dejaron que saliera de Sevilla. Decía que, pues que tuvo tal aceptación entre el público sevillano que no quisieron que saliera de Sevilla ni siquiera para ser expuesta en Madrid. Por lo tanto, esa obra de Chumberas en Flor, que hoy día también está y pertenece al Museo de Bellas Artes, es, yo creo, una gran manifestación de la aceptación de lo americano, precisamente en Sevilla, y desde luego, pues tenemos la fortuna también de tenerla en este museo. Bueno, se menciona todo esto y desde luego se alaba que se le haya tenido en cuenta también en su tierra. Los últimos años en Estados Unidos, obras que entroncan también con la sensibilidad de la pintura española, pero donde el color avanza en esa modernidad, esta obra en el jardín, también en una colección tejana de San Antonio, o, por supuesto, autorretratos muy habituales en la producción de ARPA, que realiza también en San Antonio, y donde vemos otros paisajes realizados por ARPA, en este caso paisajes urbanos, fundamentales como las vistas de Carmona. ARPA, he dicho que, he empezado diciendo que ARPA es igual a América, pero también ARPA es igual a Carmona. Nunca se desvinculó de su tierra de origen. Y vemos un autorretrato donde aparece una vista de Carmona, de esa puerta de Sevilla, fundamental también, y de la que se encuentran diversas versiones, tanto, por supuesto en México, por supuesto en Estados Unidos y por supuesto en el Museo de Bellas Artes de esta ciudad. Ahí vemos cómo hay un grabado que también pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes, que nos muestra esa puerta de Sevilla en Carmona y que aparece reflejada al fondo de ese autorretrato. Los últimos años, solo nada para acabar, Sevilla y Carmona, vive en Sevilla, va a pintar muchísimo a Carmona, los alrededores, y vemos esa vista de Sevilla, que identificamos por la Giralda, que aparece aquí, pero una vista de Sevilla que nos devuelve la imagen de un pintor paisajista que ha salido de Sevilla, que regresa a su tierra, pero que desde luego muestra todo ese recorrido vital, de observación, pues que ha aprendido al otro lado del Atlántico. Esa vista de Sevilla,
Otra obra que también pertenece al Museo de Bellas Artes de esta ciudad es el Cerro del Calvario, ese vínculo también con Alcalá de Guadaira, que nos muestra también el interés por el paisaje, por de nuevo en la naturaleza de una manera directa y desde luego la naturaleza que es la que va a dictar o la que va a propiciar la pintura de Arpa. A modo de cierre, que ya me he pasado bastante, hay que seguir viendo y defendiendo el carácter renovador, innovador y modernizador de la obra de Arpa. Nosotros hemos visto una selección de pintura, podríamos estar aquí una semana y no terminar. También quiero destacar la faceta docente del pintor y cómo creó escuela. Y escuela no solo en Sevilla, más allá de Sevilla, en San Antonio, en Texas. Desde luego, esa faceta como profesor y la enseñanza artística fundamental en su producción. También resaltar, y como ha quedado claro, su faceta como paisajista, enamorado de la luz. También remarcar el carácter ecléctico y versátil de su obra, obviamente en una obra tan amplia y siendo tan longevo no podía ser de otro modo. Alabar su dedicación absoluta, dedicó su vida 100% a la pintura y desde luego seguimos trabajando en un catálogo amplísimo que sigue creciendo y que espero que algún día vea la luz. Todo ello para seguir redescubriéndole su obra, su figura y para seguir poniendo en valor a la misma y dándole difusión. Para esto, y es fundamental, la labor del museo y de que precisamente tengamos la fortuna de poder ver esa obra en la sala y desde luego conocer a uno de nuestros pintores más internacionales, un pintor sevillano, pero desde luego un pintor que ha dejado huella de manera totalmente clara en América y, por supuesto, en Norteamérica, que es el ámbito donde nos hemos movido. Y ya para cerrar, por supuesto, Arpa en el museo, en esa visita que hace a finales de la década de 1920, y una cita de un crítico que a mí me gusta especialmente, que era Luis Claudio Mariani, y en el Diario Independiente, en la ciudad de Sevilla, en el año 22, decía de Arpa: apartado de reuniones, es decir, poco amigo de perder el tiempo, y sin solicitar nunca los honores de la letra de molde, don José Arpa realiza en silencio una labor de arte refinado y exquisito, del que pocos paladares pueden apreciar su rareza. Arte en silencio, como dijo Maucler, de finas percepciones, de agudezas sutiles, de extraña diversidad en su conjunto, estilizado por un mismo nervio. Arte raro porque obedece a una singular interpretación, fecundada por la misma naturaleza a la que parece amar este pintor, no en su aspecto artificial, sino en su realidad. Obra independiente y original es la de don José de Arpa. Se ve allí la mano adiestrada a través de muchos años de práctica, responde a la traducción de la visión pictórica. Un delicado sentimiento, se diría, que un estado de alma, de dolor contenido, de serenidad cercana a la melancolía, palpita en las visiones de Arpa. Quizás sí, quizás silencio, quizás melancolía y sobre todo yo creo que diálogo con la naturaleza, que va a ser la gran musa de la obra de José Arpa. Bueno, pues muchas gracias.